Un profesor de la universidad asigna una tarea a sus estudiantes. Preste atención a los detalles. Tienen una semana para entregarla. Llega la fecha, pero ningún estudiante entrega el trabajo. El profesor, movido a misericordia, les ofrece una nueva oportunidad a sus alumnos. Le asigna una nueva fecha para completar el trabajo. La nueva fecha también se cumple, pero solo una parte de los estudiantes entregan la tarea. El profesor observa a los que no entregaron el trabajo y les propone una nueva fecha, les da una nueva oportunidad. Y cuando llega el día, solo la mitad de aquellos cumplió con el trabajo. Una vez más, el profesor es movido a compasión por sus estudiantes y les da otro chance. La fecha vuelve a llegar, pero los alumnos volvieron a incumplir. El profesor tomó una decisión: aplazar a todos los irresponsables. La decisión alteró a todos los estudiantes, incluso aquellos que ya habían entregado las tareas en las semanas anteriores. Acusaron al profesor de injusto y le exigieron que les dé otra oportunidad. El profesor respondió lo siguiente: injusto. Las primeras veces que ustedes no cumplieron, decidí aplicar misericordia, pero ahora, después de tantas oportunidades, decido aplicar justicia y ustedes me acusan de injusto. La historia es real, pero más que interesarme que sea un hecho real, lo que me llama la atención es la cantidad de veces que esto se repite en nuestra vida. En la universidad de la vida, mis estimados, todos nosotros tenemos un profesor. Es Dios. Nosotros somos sus alumnos. Y Dios nos vive dejando tareas, trabajos a hacer, pero lamentablemente no los entregamos en tiempo y forma. Dios, movido a misericordia, nos vuelve a dar oportunidades, pero al igual que sucede con la historia de los estudiantes, el ciclo comienza a repetirse. No cumplimos y rogamos misericordia. No cumplimos y Dios es movido a compasión. El punto es que cuando finalmente Dios decide aplicar justicia, sucede que nos enojamos porque sentimos de que Dios no está siendo justo. Mis estimados, la gracia es gratuita para todos nosotros, pero no significa que sea barata. La misericordia del Señor es nueva cada mañana, pero no significa que debemos abusar de ella. El mensaje de hoy le he puesto por título: no abuses de su misericordia. Muchas veces nos comportamos como quien no entiende el favor, la gracia o la compasión de Dios. Lo voy a llevar a la historia de Israel. Israel es un pueblo, como usted sabrá, caracterizado por su terquedad. Dios tenía un trato de una forma bastante interesante con esta gente, porque los amaba, los ayudaba y los perdonaba constantemente cada vez que se metían en problemas. Hay una época puntual que les quiero pedir que por favor me acompañen a través de las Escrituras. Por favor, vaya al libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. En aquella época, los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Era la época de los jueces. Era la época cuando Dios levantaba a un líder con el propósito de ayudar a Israel cada vez que Israel se metía en un problema. Noten esto, que sigue siendo la tónica en nuestra época. Cada vez que nos metemos en problema, Dios, movido a misericordia, actúa, hace algo, interviene para tratar de rescatarnos, para tratar de que no nos hundamos en el proceso de la toma de decisiones que muchas veces es errada. Esto es exactamente lo que Dios estaba haciendo con Israel a través de los jueces o los líderes espirituales del momento. En el capítulo 2, versículo 16 del mismo libro de los jueces, se describe lo siguiente: entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses. Qué pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos
del Señor. Les repito, Israel se metía en un problema y Dios intervenía. Y se había convertido en un modus operandi. No sé si le ha pasado a usted, pero en ocasiones noto que nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos un comportamiento similar. Nos acostumbramos a vivir de misericordias. Mientras preparaba este mensaje, una de las cosas que no quería transmitir es la idea de que la misericordia de Dios tiene límites. No, mis estimados. La Biblia nos enseña que es nueva cada mañana, que Él está presto para ayudarnos, que Él extiende su brazo para todo aquel que pide su ayuda. Sin embargo, eso no significa que tengo licencia para hacer lo que yo quiera, porque de todas formas Dios me va a perdonar. No significa eso. Yo no puedo abusar de la misericordia de Dios, porque, insisto con lo que le dije hace algunos minutos, la gracia del Señor es gratuita para nosotros, pero no significa que sea barata. Le costó una cruz a nuestro Señor y por lo tanto tengo que vivir de tal manera que honre el sacrificio del Señor. Tengo que entender que Dios va a estar presto para ayudarme cada vez que yo necesite. Sin embargo, no puedo darme el lujo de abusar de su compasión o de su amor. Estamos acostumbrados a que Dios siempre nos perdona y que por esa razón no me esfuerzo en vivir en santidad. Estoy acostumbrado a que Dios siempre me salva de mis malas decisiones, pero yo no escarmiento, no hago lo que corresponde. En el capítulo 10 del libro de los Jueces se describe en el versículo 10, los israelitas le pidieron ayuda a Dios en un momento y le dijeron, hemos pecado contra ti al abandonarte para adorar a dioses falsos. Dios les respondió, yo los libré de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos. ¿No es verdad? Cuando ustedes me suplicaron que los salvara, yo los libré de los sidonios, de los amalecitas y de los madianitas. A pesar de eso, ustedes volvieron a abandonarme para adorar a dioses falsos. Así que ahora no los voy a salvar. Vayan a pedirle ayuda a los otros dioses, ya que ustedes los eligieron, que ellos los saquen del problema. Este episodio refleja mucho la realidad de algunos de nosotros. Nos acostumbramos a que Dios siempre nos saque de los problemas en los que nos hemos metido y olvidamos un principio elemental. Pablo lo enseñó en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, versículo 4. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. No vayan a pensar que lo que ustedes hacen no tiene importancia. ¿Qué sucede cuando nos acostumbramos a vivir de misericordias? ¿Qué sucede? Y con esto voy a ser muy repetitivo. ¿Sabe por qué? Porque no quiero que quede en el corazón de la persona que está escuchando este mensaje de que no tiene oportunidad de acercarse a Dios después de haber cometido una serie de errores. No importa si ha sido el mismo error que ha venido cometiendo, pero una cosa es acercarse al Señor con un corazón contrito y humillado, y otra cosa es acercarse al Señor a sabiendas de que hay un comportamiento que debería de haber cambiado, pero que neciamente me resisto a cambiarlo. Es allí donde no me puedo dar el lujo de estar abusando de la voluntad y de la compasión del Señor. Primera de Samuel 2, versículo 12 en adelante describe un episodio bastante interesante. Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Así que el pecado de esos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor.
porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Esto es lo primero que sucede cuando nos acostumbramos a vivir de las misericordias del Señor, abusando de esa misericordia. Y es que tomamos el pecado livianamente. No le damos el peso que corresponde. Unos muchachos se acercan donde su pastor, estaban de novios, estos muchachos, y le cuentan que han tenido fuertes tentaciones sexuales. Los besos no bastaban, comenzaron las caricias, y de las caricias terminan encerrados en una habitación. Pero mientras el muchacho está contando todos estos episodios, llega a decirle al pastor en forma de declaración: pero pastor, quiero que sepa algo, nos hemos besado mucho, nos hemos acariciado mucho, pero no hemos llegado a aquello, yo todavía no. Hemos guardado la santidad, tenemos temor de Dios. Es interesante cómo hay actos que pensamos que sí son malos, y evidentemente lo son, como en esta oportunidad, pero cómo a veces llegamos a creer que hay otros actos que también no deberían de ser correctos, pero los justificamos, porque a lo mejor no los valoramos en la misma dimensión que aquellos. Y aquí va a ser importante esto, mis estimados. Sucede muy frecuentemente que yo me doy licencia para vivir como yo quiero cuando comienzo a considerar el pecado de forma liviana. Y eso no debe ser posible. Eso es lo primero que sucede cuando hago de mi vida una vida que se acostumbra a vivir de la misericordia del Señor, abusando de ella. Lo segundo, cuando te acostumbras a vivir de la misericordia, consientes el pecado de otros. Vamos a continuar con la historia de Elí y los hijos de este hombre. Elí, para aquellos que no están familiarizados con su nombre, era un sacerdote de Israel, el líder sacerdotal de la época. Elí vivió básicamente en los tiempos previos a la aparición del rey Saúl y el rey David. Y lamentablemente, Elí no se comportó a la altura de la posición que se le asignó. Lamentablemente, sus hijos no vivieron conforme a los lineamientos del Señor. Y observe, por favor, este episodio bíblico, 1 Samuel 2, versículo 22. Elí ya era muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel. Y sabía también que ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Observe, por favor, esto que acabábamos de leer. Trate de pensarlo por un momento. A ver, el papá sabía el comportamiento que tenían sus hijos, y a pesar de que ya conocía los detalles del pecado de sus hijos, consentía. Y cuando digo consentía, significa que a lo mejor ni siquiera hacía nada. No los corregía, en ningún momento los exhortó, en ningún momento les estorbó. Y sabe, esto pasa muy frecuentemente en el día a día de nuestra generación. Nosotros comenzamos a consentir el pecado de otros. ¿Sabe por qué? Porque sentimos de que como Dios ha sido también, no digamos permisible, pero Dios ha sido compasivo con nosotros, deteniendo muchas veces las consecuencias de nuestro pecado. Pensamos que Dios tiene la obligación de hacer lo mismo con otros, y entonces nos volvemos en personas que afirman el error de otras personas, y no nos podemos dar el lujo de afirmar el error de otros, y máximo cuando se trata de nuestra propia familia. Mi estimado padre, mi estimada madre, debemos ser un tipo de padre que estorba a sus hijos cuando se trata de vivir en santidad. Cuando se trata de cometer pecados, tenemos que aprender a estorbarle. No permitir, no consentir absolutamente nada que usted y yo sepamos que ofende al Señor. No permitir mentiras, no permitir el chisme, no permitir el enojo desproporcionado, no permitir en absoluto las malas palabras, no permitir la pornografía, no permitir impurezas. Aprender
a establecer la voluntad del Señor en nuestra casa es un trabajo que voluntariamente todos nosotros tenemos que comenzar a desarrollar. Note lo que sucede, versículo 29 del mismo Primera de Samuel 2. Dios le dice a Elí: ¿por qué has respetado más a tus hijos que a mí? Y los has dejado engordar con las mejores ofrendas que me da mi pueblo Israel. El detalle está en esto. Los hijos de Elí estaban consumiendo la carne que la población israelí llevaba en sacrificio al tabernáculo. Y en lugar de ser quemada esa carne como una ofrenda agradable al Señor, estos sinvergüenzas hijos de Elí lo que hacían es que mientras se estaba cociendo, mandaban un sirviente y les decía: ¿sabes qué? Mira, acaban de venir a entregar una ofrenda de carne. Anda a agarrar el tenedor. Ahorita que se está cociendo, aprovechemos. Agarrala y me la trae y vamos a darnos un buen banquete. Era básicamente lo que hacían. Comenzaron a mezclar lo santo con lo profano. Usted y yo no podemos permitir que en nuestra casa, que en nuestro hogar, se mezcle lo santo con lo profano. Tenemos que aprender, y cuando digo tenemos que cuidar de no mezclar lo santo con lo profano, no es una invitación al legalismo o a esa estructura religiosa que a veces, en lugar de proteger el ambiente de nuestra casa, lo termina convirtiendo en un ambiente hostil, donde pareciera que todo es malo. Y no se trata de establecer la idea de que todo es malo, todo es malo, todo es malo, eso no porque ofende al Señor, eso no porque ofende al Señor. No, debería ser un ambiente más espontáneo, pero donde amamos agradar la presencia del Señor, donde amamos que Dios se sienta en casa en ese lugar donde usted y yo habitamos, que Él se pueda sentir: aquí estoy bien, aquí hay un ambiente preparado para mí. Eso es lo segundo que sucede cuando nos acostumbramos a vivir de las misericordias del Señor, y es que consentimos el pecado de otros. Lo tercero es lo siguiente: tomamos envidia de los que tienen éxito. Por favor, vea el versículo 32 del capítulo que estamos leyendo en 1 de Samuel 2. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel. Esto le está diciendo Dios a Elí. Pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. En la versión traducción del lenguaje actual se traduce de esta forma: viene el día en que toda tu familia perderá importancia. ¿Sabe qué va a suceder? Y es que nos vamos a enojar cuando veamos la forma en la que otros les comienza a ir bien, y a nosotros, en lugar de irnos bien, o nos va mal, nos va peor, o nos estancamos. Y no nos damos cuenta que a veces el hecho que nos esté yendo mal o el hecho que estemos estancados muchas veces define de que tenemos un estilo de vida con licencia para pecar, creyendo que Dios tiene siempre la obligación de perdonarnos. Y no funciona de esa manera. Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios quiere que cambiemos también. Lo cuarto que sucede, y lo último que le quiero dejar: cuando te acostumbras a vivir de misericordias, pierdes oportunidades. Primera de Samuel 2, versículo 30. Dios le dice a Elí: yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían mis sacerdotes, pero ya no será así. Hay muchas oportunidades que perdemos en la vida cuando decidimos vivir dándonos licencia. ¿Y saben qué es lo peor? Que no nos estamos dando cuenta, porque son oportunidades que ni siquiera vamos a lograr ver. Algunas tal vez sí, otras tal vez no. Durante la pandemia del COVID-19 que estamos enfrentando, quizás Dios está abriendo puertas de oportunidad, por muy extraño que te parezca en una temporada como esta. Pero te sorprenderías de lo que Dios puede hacer en momentos de crisis, abriendo oportunidades cuando todo lo que parece
es que las oportunidades se están cerrando. Pero Dios puede abrir oportunidades. Yo creo que Dios es un Dios que no está confinado a las crisis. El mundo puede estar en crisis, pero Dios no está en crisis. Y eso significa, mi estimado, de que si Dios no está en crisis, sus bendiciones siguen vigentes a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo. La pregunta es esta: ¿estoy listo? ¿Estoy listo? Porque muchas veces anhelamos que Dios nos bendiga, anhelamos que Dios abra puertas y oramos de esa forma muchas veces: Señor, abre puertas de oportunidad. Señor, quiero ir a tocar las puertas de las compañías para conseguir trabajo. Y eso es bárbaro, qué bueno, siga orando de esa forma, pero ¿cómo está la condición de mi corazón? ¿Cómo estoy trabajando en el tema de mi carácter? ¿Cómo estoy trabajando en el tema de mi santidad? No lo puedo tomar de forma liviana. No puedo creer de que eso no es importante. Es vital, mis estimados. Es vital. Muchas veces nos justificamos diciendo de que no salimos de este patrón de comportamiento porque hemos fracasado, porque me he divorciado, porque colapsé financieramente, porque he pasado enfermo. Y comenzamos a mencionar una serie de razones, pero nada justifica el hecho de que estemos mezclando lo santo con lo profano. Nada justifica el hecho de que estemos abusando del amor del Señor. Nada justifica el hecho de que no nos estemos esforzando por tratar de vivir en santidad. ¿Quieren ver a Jesús enojado en las Escrituras? Tendrán que recordar aquella época cuando Jesús entra al templo y de forma enojada voltea las mesas, porque precisamente los religiosos del momento estaban mezclando lo santo con aquello que era profano. Y la tolerancia en ese tipo de circunstancias es cero. Es cero. Y no podemos acusar al Señor de ser intolerante con los pecadores. No, el Señor ama a aquellos pecadores que con corazones arrepentidos se acercan a Él. Si no, pregúntenle por favor a la mujer adúltera, pregúntenle a la prostituta, pregúntenle a Mateo, aquel que era el recaudador de impuestos, traidor para sus ciudadanos, para sus conciudadanos y de paso un estafador. Si no, pregúntenle a cada una de las personas que se les acercaban y que probablemente socialmente eran denigradas, rechazadas. Cada una de estas personas era pecadora y el Señor abiertamente se les acercaba, los tocaba, los abrazaba, los perdonaba, les ayudaba sin ningún problema. La misericordia del Señor no conoce límites, no importa cuánto he pecado, cuánto he fallado. Su gracia pesa más que todos mis pecados. Eso siempre, siempre será una convicción en mi corazón. No importa lo que usted ha hecho, no importa lo que usted ha pensado, un corazón humillado el Señor jamás va a rechazar. Pero, aquí está el asunto. No significa que no tengo que cambiar. No significa que no tengo que ajustar mi vida. No se trata de levantar las manos, adorar un poquito, pero con esas mismas manos golpear a mi esposa. No se trata, mis estimados, de cantar los domingos o los miércoles durante las transmisiones ahora, porque no tenemos la oportunidad de venir a los servicios, pero con esas mismas manos robar, quitarle a alguien lo que no nos corresponde. Le decimos al Señor que lo amamos, pero fácilmente soltamos un insulto en el trabajo. Esa mezcla de cosas conscientes no debe de continuar en nuestra vida. Quisiera decirles que no importa lo que usted haga, que igual Dios siempre le va a bendecir. Pero el Evangelio no es eso. No es licencia para que hagamos lo que querramos. Termino con esta
historia que escuché hace varios años a través de un predicador. Él contaba acerca de este animalito que se llama armiño. El armiño es un animal pequeño pero cotizado por su piel, su pelaje puntualmente. Usted va a ver una imagen en este momento y como notará, el armiño es muy blanco. Algunos dicen de que tiene el pelaje más blanco entre las especies de animales. Es muy bonito. Es uno de los animales más extraordinarios que usted va a lograr ver. En nuestro país no existen. Sin embargo, usted lo puede googlear y puede buscar otras imágenes aparte de la que les estamos compartiendo. El punto es que este pelaje blanco se evalúa por miles de dólares o miles de euros. No deberían de matarlo porque es una especie que está en peligro de extinción. Pero ¿sabe cómo lo atrapan? Como son muy rápidos, tienen una velocidad extraordinaria, entonces lo que hacen es que apenas salen los cazadores, se acercan a la cueva, que es donde usualmente ellos viven, estos animalitos, y untan la cueva con brea, la ensucian básicamente toda la entrada. Entonces luego los cazadores esperan a una distancia prudencial de que el armiño regrese. Y cuando el armiño regresa, observa de que su cueva, de que la entrada de la cueva está sucia. Y es cuando dicen los expertos que se enrolla y se deja agarrar mansito. Porque entre ensuciarse o morir, prefiere lo segundo. Se lo repito. Porque entre ensuciarse o morir, prefiere lo segundo. Eso es para mí una definición de santidad. Eso es para mí una forma de valorar la gracia del Señor. ¿Cuál es el llamado en este mensaje? Es que podamos hacer un compromiso delante del Señor de vivir en integridad, en santidad, a valorar su misericordia y no abusar de ella, a entender de que Dios es un Dios de oportunidades, pero que esas oportunidades son precisamente plataformas para llevarnos a una transformación en nuestra vida, no para darnos licencia a mantenernos en la misma condición. ¿Qué le parece si hacemos una oración en este momento? Y ahí donde está, junto conmigo, le dice al Señor, Señor, ayúdame. Entiendo de que tengo que cambiar muchas cosas. Ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame para que de aquí en adelante mi vida sea la expresión de la integridad. Señor, yo quiero ser alguien que vive conforme a tus valores, conforme a tus convicciones y no a los míos. En el nombre de Jesús, yo estoy convencido que la obra que tú has comenzado en mí, la vas a perfeccionar. Amén y amén. Mi estimado, mi estimada, no quiero terminar esta transmisión sin darle una oportunidad, una muestra de la misericordia del Señor, que es nueva cada mañana. ¿Sabe? La Biblia nos enseña de que Dios nos amó a cada uno de nosotros. Dios de tal manera amó al mundo, dice Juan 3:16. Y amó tanto que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la misericordia del Señor está justamente en un día como hoy, extendida para usted. Si usted nunca le ha rendido su vida al Señor, ¿qué le parece si hace conmigo esta oración? ¿Le parece? No es una oración para ser parte de algún club religioso. No es una oración para que usted sea parte de Osana,
qué bueno sería si le vemos por acá cuando termine este asunto de la pandemia y por fin podamos abrir los templos, pero no estamos tan interesados en llenar las sillas de un templo como si tener más amigos allá en el reino de los cielos. Ese es nuestro mayor interés. Haga esta oración con nosotros. Si usted dice, en este día yo necesito a Cristo en mi vida. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que no he vivido conforme a tu voluntad. Perdóname. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ten misericordia de mí. Ayúdame a caminar conforme a tus valores y no a los míos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.